Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Gerardo González Trujillo y te voy a explicar cómo se llena tu reporte de estadía. Aquí tengo la carátula a la mano. Ustedes van a tener que poner aquí en este apartado donde dice el nombre del proyecto, el título de su respectivo. Tienen que establecer, aquí donde estoy seleccionando la licenciatura a la cual pertenecen, ya sea negocios internacionales, pymes o ahora el nuevo programa de administración y gestión empresarial. Vas a colocar tu nombre, después tus apellidos en este apartado. Posteriormente ya aquí está establecido el nombre de un servidor como asesor y esto es muy importante. Yo te voy a indicar, dependiendo del proyecto, quién va a ser el sinodal para que sea el revisor. Ok, entonces este apartado lo dejas tentativamente en stand-by y a la brevedad te debe llegar el conocimiento para que sepas quién va a quedar de sinodal, porque va a depender del tipo de proyecto. Ok, ya está establecido que la fecha de entrega es para diciembre 2020, cierre de cuatrimestre. Y bueno, aquí muy importante, el resumen es el último apartado que vas a desarrollar. El resumen se tiene que concretar de 150 a 250 palabras. ¿Cómo te das cuenta si son 150 a 250 palabras? Muy sencillo. Tú al momento de que terminas la redacción de cualquier párrafo, al momento de que seleccionas el contenido como tal, aquí en la parte inferior izquierda te va a aparecer el contenido de cuántas palabras están seleccionadas. Entonces aquí me está marcando que son 167, por lo tanto cumple. Y digo, es un ejemplo. Cada apartado, cabe señalar, viene con ejemplo diferente. No es que sea un proyecto final terminado, sino que este es un tutorial y cada contenido viene con diferente especificación. Entonces el resumen tú puedes redactarlo externando el presente, reporte de estadía, muestra, etcétera, lo que sea tu proyecto. Yo aquí puse un ejemplo como de clima laboral y bueno, la intención es de que te sirva a ti como guía, como directriz para que hagas tu resumen, pero reitero, el resumen se hace hasta el final, tú no puedes resumir algo que no está hecho. Al final de tu resumen tienes que indicar algunas palabras clave. Yo te sugiero, dependiendo del tipo de proyecto, pueden ser de 5 a 7 palabras clave no más. Si es tu proyecto es sobre manuales de políticas y procedimientos, palabras clave como tal van a ser manuales, políticas, procedimientos, calidad, etc. Si tu proyecto, como en este ejemplo de resumen, habla de un clima laboral, por supuesto que la palabra clave principal va a ser clima laboral. Se añaden otras palabras clave como motivación, desarrollo organizacional, comportamiento organizacional, etc. Después viene el abstract. Es exactamente el resumen, pero traducido al inglés. Ok, yo aquí nada más puse dos líneas. This state report shows the objective and stages of a work environment study, etc. Keywords, de igual manera, clima laboral, work environment perception, motivation, organizational development and organizational behavior, que es lo de comportamiento organizacional. Básicamente es lo mismo que el resumen y también se añaden las palabras clave. Posteriormente viene el índice. Yo ya en este documento ya está establecido de forma programada la referencia con los títulos del índice o la tabla de contenido. Entonces, y esto es algo que te va a ayudar bastante porque, por ejemplo, aquí ya si alcanzas a apreciar en este apartado del capítulo antecedentes de la empresa, capítulo 1, subtema 1.1, antecedentes de la empresa, ya está prácticamente, si tú modificas este apartado, automáticamente en el índice, si tú actualizas con botón derecho, le das a actualizar los campos, te va a corregir el contenido como tal. Entonces yo ya te lo dejé casi cada apartado programado para que nada más actualices la información. Ok, ¿cómo actualizas la información? Muy sencillo. Si ya terminaste todo tu trabajo, simplemente le das a actualizar en tabla y actualizar solo los números de página o bien toda la tabla para que se actualice también el fundamento teórico de cada tema del capítulo 2. Ok, le vas a dar a actualizar toda la tabla y se actualiza también con el número de página. Entonces sí es algo que te puede ayudar bastante. Ahora, en el capítulo 1 que habla de los antecedentes, ¿qué es lo que vas a redactar? Son antecedentes de la empresa, basta con que sea una cuartilla y media, no tiene que ser algo muy extenso. El documento de reporte final de estadía no es un hito histórico muy extenso de la entidad socioeconómica de la cual estás haciendo tu proyecto. Aquí
Aquí estoy poniendo un ejemplo de la empresa Cenoplast, por ejemplo, y entendemos que hay empresas que son multinacionales. Si tú vas a hacer tu proyecto en una sucursal en particular, de ahí es donde tienes que establecer la mayor parte de tu antecedente. Por ejemplo, esta empresa Cenoplast está en Austria, sin embargo los párrafos venideros hablan de cuándo empezó operaciones en Querétaro, a qué se dedica y algún contexto muy breve. De hecho, ni siquiera alcanza una cuartilla como tal. Reitero, es algo muy sencillo, muy concreto. Después vienen lo que son los antecedentes del proyecto. Los antecedentes del proyecto básicamente tienen que exponer, tiene que quedar muy claro qué fue lo que dio pauta para que se desarrollara este proyecto. Aquí estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Si es de clima laboral, bueno, en la empresa X, a través de una encuesta interna aplicada, ahí pongo un ejemplo, ¿no? Si quieres poner la fecha, se ha detectado entre el talento humano que no existen valores, una visión. Insisto, va a depender del tipo de proyecto. Puede ser que si es de manuales de políticas, a lo mejor no hay una estructura documental, vas estableciendo los antecedentes como tal. ¿Okay? Y como te das cuenta, nada más es algunos párrafos, una cuartilla es más que suficiente. Después nos vamos al capítulo 2. En el caso del marco teórico te voy a facilitar otro tutorial, el cual ya tengo desarrollado para desarrollar marco teórico bajo la norma APA sexta edición. Ahorita de hecho está la séptima, pero bueno, te lo voy a explicar en otro tutorial por la complejidad, ¿ok? Sin embargo, aquí en este documento yo te voy a pedir que cuando menos establezcas 7 apartados de marco teórico. Al menos quiero 7 referencias, mínimo una referencia por cada concepto, idea o fundamento como tal de lo que vas a exponer. De hecho, ya cuando veas el siguiente tutorial del marco teórico, ya viene a detalle cómo se hace la estructura, la norma APA para poder referenciar no nada más citas, sino figuras o tablas. ¿Okay? Vamos a pasar al capítulo 3, definición del proyecto. En la definición del proyecto, el 3.1 habla sobre el planteamiento del problema. En este caso pongo otro ejemplo, habla del clima laboral, el cual es un componente importante para entender efectos de la satisfacción del trabajo, etc. Es decir, si tu proyecto es de clima laboral, en el planteamiento del problema es establecer la importancia que requiere hacer algún estudio, alguna intervención sobre el clima laboral, y se pueden generar preguntas, que es algo que te sugiero, porque tu proyecto puede dar respuesta precisamente a la problemática o al área de oportunidad de tu proyecto. Aquí algunas de las preguntas son: ¿cuál es la percepción que tiene el talento humano que trabaja dentro de la empresa? ¿Por qué razón pongo este tipo de preguntas? Porque se van a hacer encuestas, se van a hacer intervenciones, diagnósticos, observaciones sobre el talento humano y su desempeño dentro de alguna entidad, ¿no? Entonces pones algunas preguntas. No se trata de poner preguntas sin que tengan alguna trascendencia, sino son preguntas las cuales me van a servir para poder responder con el desarrollo de mi proyecto, ¿ok? E inclusive se añade la leyenda: las anteriores interrogantes pretenden establecer si efectivamente se percibe un clima laboral desfavorable en el talento humano. Dependiendo del tipo de proyecto, es como tú vas a desarrollar tu planteamiento del problema y las preguntas. Después el 3.3 habla sobre alcances y restricciones. Muchas empresas, por políticas de seguridad, por normativa y demás, no te permiten visualizar cantidades económicas. Si tu proyecto es financiero o contable, posiblemente la empresa te vaya a limitar o te vaya a hacer la restricción de que no puedes publicar datos concretos, a lo mejor porcentajes, crecimientos, pero nada en concreto. Si es el caso, entonces tú tienes que poner ahí en la restricción o en esta apartado de alcance y restricción que por políticas de seguridad o por políticas de la empresa no se exponen datos, queda en confidencialidad, entre otras cuestiones que se pueden presentar. El alcance: hay proyectos que son muy extensos. Sabemos que en el caso de la estadía son 600 horas mínimo y normalmente se trabaja en forma cuatrimestral. Entonces puede ser que tu proyecto, si es para una certificación de calidad, a lo mejor en este proyecto de estadía simplemente entra la parte de la auditoría interna. Entonces puedes poner que el alcance de la certificación, la extensión de este proyecto o en esta etapa se limita nada más para generar la evidencia documentada de la auditoría interna. Ya en posteriores etapas se hará la certificación ya a través de una acreditadora, etc. Entonces ese tipo de alcances, o a lo mejor
El desarrollo de manuales de políticas y procedimientos tiene como alcance únicamente para el Departamento de Recursos Humanos. Esos son los alcances, hasta dónde va a llegar tu proyecto, tanto en productos, evidencias y en tiempo. Y la restricción, limitantes que se pueden presentar, como te comentaba, las políticas de seguridad. Y yo nada más pongo 3 líneas en este caso. El alcance del proyecto será hasta la conclusión del estudio de clima laboral de la empresa X. Lo añado también, por políticas de seguridad de la empresa no se mencionan datos financieros ni nombres del talento humano. Es válido. Objetivo general. Acuérdate que el objetivo general tiene que ser el que esté establecido dentro de tu formato 1. Puede haber algunos ajustes. Acuérdate que el objetivo como tal tiene que estar establecido bajo la filosofía SMART. Tiene que ser verificable. Es decir, ser específico, medible, alcanzable, relevante y establecer la línea de tiempo. Como es general, la línea de tiempo sí puedes establecerla con la redacción que es de septiembre a diciembre del 2020, que es el periodo cuatrimestral del cual estás haciendo tu proyecto, o en un futuro puede ser otro periodo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de objetivos verificables. Acuérdate que los objetivos son tipos de planes, y los objetivos como tal son los fines hacia los cuales se dirige la actividad. Hay diversos niveles de objetivos jerárquicamente hablando, desde los estratégicos hasta los de operación, puede ser inclusive hasta objetivos de unidades de trabajo. Aquí se pueden visualizar objetivos no verificables versus los verificables. El objetivo verificable no es específico y puede carecer de algún elemento de la filosofía SMART. Como objetivo no verificable, aquí en el punto 1 tengo obtener utilidades. Ahí no te está estableciendo un instrumento de medición, no establece línea de tiempo. Sin embargo, aquí tengo un objetivo verificable, el cual indica lograr un rendimiento sobre la inversión. No es lo mismo decir nada más obtener utilidades a que seas más específico. Lograr un rendimiento sobre la inversión con un 12%, ya tienes la forma de medirlo en porcentaje al final del año fiscal en curso. Ahí tienes la línea de tiempo. Todo verbo, todo objetivo siempre va a comenzar con un verbo en infinitivo. Son aquellos verbos que terminan en ar, er e ir, como desarrollar, establecer o definir. Aquí tengo algunos ejemplos de objetivos generales ya de algunos proyectos como tal. El instrumento de medición puede ser porcentaje, puede ser cantidades, horas, productos, entregables. Los objetivos específicos son un complemento que tiene que estar como recomendación alineado a las actividades de tu proyecto. Si mi proyecto se refiere al talento humano para impulsar diagnósticos, análisis, hacer intervenciones, entonces tengo que establecer actividades como tal que sean consecutivas, y esto inclusive te puede ayudar para que a su vez estos objetivos específicos puedan ser la directriz de las actividades y más adelante desarrollar tu diagrama o gráfico de Gantt. Aquí por ejemplo tengo objetivos específicos donde ya las fechas las pongo más en concreto. ¿Por qué razón? Porque aquí el objetivo general me está abarcando septiembre y diciembre 2020. Sin embargo, aquí ya estoy poniendo el aproximado del día de inicio al día de conclusión de cada objetivo. Y reitero, esto es muy fundamental para las actividades. En el capítulo 4 de desarrollo del proyecto vas a desarrollar lo que es un diagrama de Gantt. Yo te sugiero que desarrolles la tabla como tal, donde tengas las actividades como tal. Reitero, pueden ser alineadas a los objetivos específicos. Sin embargo, las actividades puedes ampliarlas un poco más y estableces la fecha de inicio, la fecha de término, la duración aproximada. Y en la parte inferior, después de la tabla, tú vas a establecer aquí lo que es el título del proyecto y tu gráfico de Gantt. Ahora, si tienes un gráfico de Gantt en el cual hay actividades que en cuanto a la temporalidad son muy extensas y ya no te van a caber en forma ordinaria en la página, yo no quiero que se vea esto amontonado. Lo que te pediría es de que pongas en la parte de abajo otra tabla con otra línea de tiempo, y no importa que sean 2 o hasta 3, como quieras, y gráficos o figuras sobre tu diagrama de Gantt. Prefiero que se vea ordenado. Te voy a poner un ejemplo, a lo mejor para que quede un poco más claro. A lo mejor aquí pongo termina el 9 de agosto
y aquí estoy poniendo otro que iniciaría el 10 de agosto en adelante, ¿no? Para que no quede todo amontonado. Es válido y sí lo puedes realizar, ¿ok? Después tengo lo que es de tu gráfico de Gantt. Vas a hacer la redacción y la explicación de estas actividades con redacción en tercera persona. Tú pones como subtema es 4.1 y como subtema de tercer nivel ya puedes poner 4.1, pones el título de tu actividad y explicas en qué consiste la actividad A, por ejemplo. Hacer la redacción. Es muy importante, aquí en este apartado simplemente es una explicación narrada en tercera persona. Importante que las tablas o figuras se establezcan en anexos, o bien si quieres establecer las evidencias como tal, lo puedes realizar. Aquí del análisis de resultados, el 4.2, es muy importante aquí exponer el análisis fundamental y específico de los resultados de tu proyecto. ¿Ok? Tienes tres posibilidades. La primera posibilidad es que los resultados respalden las expectativas que tú tenías. ¿Cuáles expectativas? Me regreso. Las que tú habías establecido en tu planteamiento del problema. Como una hipótesis se puede entender que haces respuesta a tus preguntas de tu planteamiento. La segunda es que no exista relación con tus expectativas y los resultados no corresponden con lo que tú esperabas. Entonces ahí es donde tú vas a hacer la redacción de cuáles fueron los resultados, los hallazgos. Todavía no es la conclusión como tal, simplemente es exponer cuáles fueron estos resultados y si hay relación o no hay relación con lo que se tenía planteado. Y la tercera es que de plano sea totalmente un resultado diferente a lo que se suponía. Aquí tengo una figura la cual está exponiendo un resultado muy concreto. Y aquí viene la redacción como tal. En la figura 1, muy importante siempre que añadas figuras o tablas, indicar. En la figura 1 puedes ponerle ver anexo a, o si lo vas a establecer tu figura justo en este apartado, ya no es necesario que le pongas ver anexo a. Simplemente ahí lo dejas. Escribes el párrafo y después me pones la figura o la tabla que vaya a expresar tus resultados, ¿no? Después vienen las conclusiones. Es muy importante, cada capítulo tiene que tener esta portada. Ya está diseñado, ya te lo dejé preparado para que tú establezcas ahí el contenido temático. Las conclusiones. La conclusión no es un agradecimiento como tal, no es una cuestión de enfocar o desvirtuar el resultado o el análisis del proyecto. Es una reflexión personal y final, pero de acuerdo al proyecto. Puedes externar qué conocimientos de la universidad, de tus ciclos de formación te ayudaron para concretar tu proyecto de estadía, tu investigación, el trabajo o el entregable. Pero sobre todo me interesa en este apartado que me establezcas si el proyecto fue viable, no fue viable, no todos los proyectos son viables, haces modificaciones y en la conclusión puedes exponer el proyecto fue viable por esto, no fue viable por estas cuestiones, situaciones y se van a hacer estas modificaciones. Y puedes complementar en la redacción qué se espera en el corto, mediano y o largo plazo. Aquí tengo algún ejemplo de una conclusión de un proyecto. Como tal, 3/4 partes de una cuartilla es más que suficiente. ¿Ok? Viene aquí un ejemplo. Se establece dentro del clima laboral, que fue un proyecto, el ambiente y satisfacción dentro de la empresa Valeo es adecuada de acuerdo a los resultados que arrojan las entrevistas. De igual forma pudimos observar dónde se centra el mayor índice de rotación. Entonces aquí se está definiendo que por conclusión sí fue viable este proyecto diagnóstico. Reitero, estos son ejemplos. Y finalmente ya las referencias bibliográficas. Ok, entonces nada, si quiero hacer un señalamiento respecto al marco teórico. Es muy importante que al menos yo sí te voy a exigir 7 referencias. No puedes poner una idea como tal que no tenga un respaldo empírico y fuentes confiables. Esto se va a retomar en el tutorial que les voy a compartir cómo desarrollar marcos teóricos, pero sí es importante que de una vez tengas bien en cuenta nada de blogs. Los blogs no son fuentes confiables, ni las wikis. Tienen que ser referencias, fuentes, libros
que estén realmente documentados con la información, que tengan su ISBN, que sean páginas o fuentes como INEGI, si es para análisis estadístico nacional, que sean como Reuters, como una fuente de información o agencia de investigación. Y bueno, cualquier referencia bibliográfica, reitero, que tenga su ISBN, ¿ok? Cualquier libro científico. Pueden ser también otros artículos, te puedes basar en revistas indexadas, indizadas, puede ser también algún artículo publicado en internet, siempre y cuando sea una fuente confiable, ¿ok? Entonces, por mi parte será todo y espero que en esta etapa te sirva este tutorial de cómo llenar el contenido del reporte final. Ok, agradezco mucho tu atención y saludos cordiales.